Bueno, hoy vamos a platicar sobre un tema que es de mucho interés y que tiene que ver con la manera en cómo Dios ha ido revelando acerca de las familias a lo largo de toda la Biblia. Porque de hecho gran parte de esta charla va a girar en torno a un pasaje de Génesis. Ese va a ser nuestro eje y de ahí vamos a irlo complementando con otros textos de la Escritura donde nos hablan sobre la familia. Como me presentó Rafa hace un momento, yo soy terapeuta familiar y cuando estudié terapia familiar me di cuenta que mucho del pensamiento que tienen los terapeutas familiares, yo lo veía reflejado en lo que decía la Escritura sobre cómo deberían de estar estructuradas las familias, cómo deberían de funcionar, cuál debería ser el rol de todos los actores del sistema familiar. Déjenme ver si funciona. Sí, perfecto. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, pues vamos a abarcar prácticamente todo el tiempo que comprende la Escritura, desde el 1513 a.C. hasta alrededor del 96 después de Cristo, que es cuando se escribe aproximadamente el libro de Apocalipsis. Y vamos a empezar con un texto. Ustedes saben que en Génesis hay un pasaje muy interesante en donde Dios dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. ¿Han leído ese pasaje? Bueno, pues lo cierto es que Dios no dice eso. Si leemos el texto, está hablando Adán. Es Adán el que dice eso. Pero ese es uno de los textos más citados en la Biblia y por eso es que inconscientemente nosotros lo tomamos como si Dios lo hubiera dicho directamente. Claro, Jesús lo cita en Mateo y en Marcos, pero si ustedes revisan Génesis capítulo 2, eso lo dice Adán, no lo dice Dios. Y aquí vemos a Adán, fíjense qué interesante, como el primer profeta del Antiguo Testamento. Aquí está el texto, yo lo estoy tomando de la versión Reina Valera 1960, si ustedes traen sus versiones me pueden seguir, siempre es interesante analizar, comparar las diferentes traducciones. Lo voy a leer en la Reina Valera: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente, lo traduce como serán uno solo. Así pone este pasaje. Y como yo les comentaba, este es uno de los textos más citados en el Nuevo Testamento. Que aquí quisiera yo hacerles alguna pregunta. ¿Cuál es el versículo del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo? ¿Alguien sabe la respuesta? Que siempre es interesante ver las citas que hay en el Nuevo Testamento respecto al Antiguo. ¿Alguien sabe cuál es el texto más citado en el Nuevo Testamento? Juan 3:16 no está citando específicamente un pasaje del Antiguo Testamento, pero efectivamente es posiblemente uno de los textos más citados por los predicadores, por los cristianos en el mundo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo es el Salmo 110, versículo 1. La Reina Valera dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. El mismo Jesús le dice a los fariseos que este texto habla del Cristo, del ungido. Y eso no se lo rebaten los fariseos. Los fariseos no les saben contestar porque Jesús les pregunta que cómo, si el Cristo es hijo de David, David le llama Señor. Y este pasaje está citado en Mateo, está citado en Marcos, está citado en Lucas por el mismo Jesús, está citado en Hechos por el apóstol Pedro, está citado por Pablo en Primera de Corintios, en Efesios, en Colosenses y está citado en el libro de los Hebreos. Claro, es lógico que una promesa mesiánica, porque este salmo habla del Cristo como sacerdote y rey, tenía que ser el texto más citado en el Nuevo Testamento, pero este texto que nos interesa el día de hoy y que habla sobre la conformación de las familias no se queda atrás.
Aparece citado en Mateo, aparece citado en Marcos, también lo cita Pablo en Efesios y también aparece citado en la primera carta a los Corintios en el capítulo 6. Fíjense, con esta imagen quiero que se la graben, que la mantengan en su memoria porque la vamos a ir modificando. Nos habla sobre las dificultades que suele sortear una persona, aquí lo considero parejo hombre o mujer, para pasar de esta transición que es una familia de origen a una familia de formación. De hecho, los que ya han formado una familia, si miran hacia atrás, posiblemente puedan ver momentos de riesgos, de decisiones quizá mal tomadas, que a lo mejor todavía han generado alguna consecuencia o de las cuales todavía se vive alguna secuela. Por ejemplo, ahí vemos un barquito que sale de la familia de origen, va llegando a la familia de formación o la familia formada, pero bueno, ahí vemos algunas tormentas, rayos, algunos monstruos marinos y poco a poco vamos a ver qué es lo que esto significa. Pero en lo que quiero enfatizar es la primera parte del versículo. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre. Vamos a quedarnos unos minutos con esta primera parte. Aquí le vamos a dar mucha importancia al orden de las frases y al orden de las palabras en los textos que vamos a citar y vamos a ver cómo tiene sentido. Yo recomiendo fijarse siempre en los versículos, en el orden, en cómo se van presentando los temas, porque muchas veces tiene que ver con la importancia que ellos tienen. Esta es una cita tomada de un libro de Carlos Fuentes que se llama Todas las familias felices, es ficción, pero lo traigo a colación porque es interesante lo que reflexiona uno de los protagonistas de un cuento. Este libro es una compilación de cuentos que se llama Elvira. Fíjense lo que dice Carlos Fuentes sobre este personaje Elvira. Elvira se daba cuenta de que cada vez más los hijos se quedaban en casa más allá de los 30 años o regresaban a ella a la edad de Cristo como su hijo Abel o se disponían a envejecer en el hogar. Si los hijos eran alambristas en el circo de la vida, los padres serían la red de seguridad que recibía sus caídas y les impedía morir estrellados. Y esa es una reflexión de un psiquiatra infantil muy reconocido en México, el doctor Manuel Isaías López Gómez. Y fíjense lo que él dice, que eso es aplicable a la actualidad. Y muy interesante. Dice, el adolescente actual, sobre todo de la clase media urbana, vive una adolescencia cada vez más prolongada, pues espera que termine una carrera, que sea económicamente autosuficiente, antes de casarse, posponiendo cada vez más la cristalización de la vida adulta con todas sus promesas. La adolescencia se ha alargado. Conozco adolescentes de 40 años, ¿no?, que todavía viven en casa de sus padres y que los padres tienen dificultades para saber tratarlos como hijos adultos. Y fíjense, aquí le agregué un nuevo elemento a la ilustración, no sé si lo notan, es un relojito que va caminando. Entonces este viaje ya es más largo. Si nos vamos 100 años atrás, 500, 1000, 2000, 3000, no era un viaje tan largo. Esta transición de pasar de tu familia de origen a una familia de formación, ¿no? Un teórico del desarrollo, René Spitz, él decía que toda transición está plagada de peligros. Por eso pongo aquí en este mar un monstruo marino y una tormenta, ¿no? Uno de los autores que más han influido en mi pensamiento como terapeuta familiar es Frank Pittman. Los otros dos los vamos a citar, es Salvador Minuchin y Carl Whitaker. Pero fíjense lo que dice este terapeuta familiar. En aquellas familias en que los jóvenes adultos no se van del hogar o fracasan reiteradamente en sus esfuerzos por emanciparse, sobreviene una crisis que está superando por su frecuencia a la crisis del nido vacío. Hay una transición en los fenómenos que estamos viendo los terapeutas familiares en los últimos años. Vámonos 80 años atrás, cuando se estrena aquí en México, en las salas del cine, estamos hablando de 1941, esta película, Cuando los hijos se van, protagonizada por Sara García, Joaquín Pardavé y, ¿quién más?, Fernando Soler. 1941, un drama familiar, Cuando los hijos se van, que después se hizo otra versión más actualizada en su momento, en 1969, con Alberto Vázquez. Pero fíjense la diferencia que hay, estamos hablando de los años 40,
los años 60, el drama familiar, cuando los hijos se van. Y noten, este libro salió en el 2005, disponible en librerías. Ahora es al revés, ¿no? Cuando los hijos se quedan, ¿no? Y fíjense qué interesante, los solteros, las solteras y sus padres aún tienen una nueva forma de vivir en familia, un modelo de convivencia que cada vez, que se ve cada vez más frecuente, ¿no? Entonces aquí una psicóloga está dando estrategias para trabajar con estas familias. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí vamos a analizar, pero a lo que voy es que quiero yo mencionar ejemplos de cuando a veces se obstruye o se entorpece ese proceso de dejar la casa paterna. Y una consecuencia que vemos, y esto a veces no lo reflexionamos, es que entre más tiempo pase un chico en la casa de sus papás, entre más tiempo tarde en salirse, más va a aprender sobre las pautas del sistema familiar y de cómo funciona una pareja. Y aquí vienen algunas preguntas interesantes que vale la pena que las reflexionemos y que incluso se las pueden llevar de tarea para los matrimonios que están aquí presentes. Fíjense, ¿qué le estás enseñando a tus hijos sobre el matrimonio? Que aquí la pregunta, yo quiero también extenderla a lo que dice la teoría general de sistemas. Uno de los axiomas de la teoría general de sistemas es que todo comunica. La palabra axioma es un sinónimo de principio o fundamento. Todo comunica, es imposible no comunicar. No estoy diciendo que tú te sientes con tus hijos y les enseñes que es un matrimonio, no es así, sino que en la convivencia, en el día a día, en lo que los hijos ven, que eso es bíblico, lo vamos a ver, ellos están aprendiendo. Y entre más tiempo pasan aprendiendo, más posibilidades hay de que repliquen esas pautas en el futuro. ¿Tus hijos te observan disfrutando la compañía con tu pareja? Porque ellos van a aprender sobre eso. ¿De qué forma comunicas a otros, a la sociedad, tu tipo de relación? ¿Qué es lo que perciben ellos? Más preguntas. ¿Qué aprendiste de tus padres sobre lo que era un matrimonio? Siguiente pregunta. ¿Identificas similitudes o diferencias lo que tú estás construyendo? Que vamos a ver un pasaje de Mateo muy interesante que habla sobre la edificación de las familias y que es una interpretación que a veces no se da, pero que es totalmente válida y ahorita lo vamos a ver. ¿Es necesario cambiar algo? Ahora regresemos al tema de las dificultades para abandonar la casa materna. A veces no solamente son por problemas que puede tener el joven o problemas que tienen que ver con la sociedad, sino que también los padres. Aquí Erich Fromm habla más de la mamá, pero eso es aplicable a ambos. Ellos deben ayudar a que el hijo adquiera esta independencia. Fíjense, el hijo requiere que su madre le ayude a alejarse de ella, haciéndole así independiente. En hogares monoparentales, en hogares donde la pareja se ha separado, donde hay divorcio, es más difícil que el progenitor único en familias monoparentales suelte al hijo, y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo muy práctico de la vida cotidiana, porque ese vacío que se genera atrae al hijo hacia el sistema familiar y le impide salir. Y aquí tenemos un nuevo elemento, a ver si lo cachan. ¿Sí lo ven? Ajá, aquí hay un ancla. Entonces ya se está complicando la cosa. Empezamos nada más con un monstruo marino, con una tormenta, pero ya se alarga la trayectoria, porque la adolescencia es un periodo más largo en la actualidad. Y ahora también si hay problemas, sobre todo en el matrimonio de los padres, eso puede ser un ancla para que el hijo pueda salir, ¿no? A mí me preocupan mucho las familias monoparentales, y al final vamos a platicar, porque la Biblia habla mucho sobre familias monoparentales, pero no lo sabemos ver, y yo les voy a dar un tip para que podamos encontrar qué dice la Biblia sobre las familias monoparentales. No sé si ustedes han leído, a los que les gusta la poesía, El Nocturno a Rosario. Es una poesía muy vieja de un escritor mexicano, Manuel Acuña, que se escribió en el siglo XIX, y aquí hablamos sobre estas dificultades que tenía este joven que desafortunadamente se suicidó para abandonar el sistema familiar y formar una unidad. Que esto también los psicoanalistas lo podrían ver como el famoso complejo de Edipo. Fíjense, dice, qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre llamándonos los dos. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, y en medio de nosotros mi madre como un dios. Así de, ay,
La señora como dice, ¿qué tiene que ver? ¿No? ¿Y por qué no menciona al papá también? Bueno, aquí había un tema con Manuel Acuña, porque tenía que estar en medio la mamá con un Dios. Pero sí es importante, y lo vamos a ver en los próximos minutos, que Dios esté en la pareja, ¿no? Aquí habla de el amor erótico entre un hombre y una mujer, habla de una sola alma, esta conexión emocional, un solo pecho, la atracción física o la conexión física, pero aquí la madre no debe ser un Dios, aquí debe de estar Dios, ¿no? Y la madre tiene que estar en otro sistema, que eso no implica que dejes de honrar a tus padres por formar una nueva familia. Ahora aquí quiero poner yo el ejemplo de las jeringas. Ustedes saben que en una jeringa, cuando se jala el émbolo, se genera un vacío, y ese vacío tiende a ser llenado por lo que está de manera inmediata. Es el principio de las jeringas. Bueno, los políticos y los terapeutas familiares sabemos que en los sistemas sociales no existen vacíos, funcionan como sistemas físicos. En el momento en que el émbolo lo genera, inmediatamente es llenado por algo o por alguien. Y aquí es donde pueden empezar los problemas, y donde a lo mejor en un hogar monoparental un hijo puede ser absorbido por el émbolo y de repente ser parte de lo que llamamos en terapia familiar el subsistema conyugal. Y entonces se vuelve como una especie de pareja para ese progenitor que está solo, y si hay más hermanitos, se vuelve como un papá, que es el fenómeno del rol del hijo parental. Eso está tomado de un libro muy interesante de Marta Alicia Chávez, que ella quizás es más conocida por el libro Tu hijo, tu espejo, pero ese es un libro en donde da consejos a padres divorciados. Y fíjense lo que dice esta autora, que a mí me gusta, ella es psicóloga y terapeuta familiar. Es un fenómeno que sucede de manera inconsciente y siempre se presenta en situaciones de divorcio. Supongo que debe haber excepciones, ¿no? Cuando yo estaba en mi proceso de divorcio, ya se divorció, entonces ya este libro lo escribe desde la experiencia propia. Mi hijo empezó a mostrar claros intentos de tomar este rol. Comenzó a cambiar su cepillo de dientes, a mi baño, y en un abrir y cerrar de ojos, la parte de mi closet que había quedado vacía cuando su papá terminó de sacar sus cosas estaba ocupada por su ropa. Fíjense cómo la jeringa, el émbolo, el vacío, y el hijo sube. Hay que estar muy al pendientes de eso, porque eso empieza a generar disfunción familiar y trastornos en los hijos y problemas para que el hijo se pueda emancipar. Ese mismo día, nos cuenta esta autora, él y su hermana decidieron que se turnarían para dormir conmigo una noche cada uno. Cuando un hijo parental toma actitudes como esas, los padres deben amorosa pero firmemente ponerlo en su lugar de hijo. Entonces, muy interesante lo que nos comenta esta escritora, terapeuta familiar, sobre los hijos parentales. Entonces, hay que estar al pendiente de si se está dando este fenómeno en el caso de dificultades en la relación conyugal, separación, divorcio. Aquí hay más elementos, aquí ya se multiplicaron los monstruos marinos. ¿Por qué creen que pueda pasar eso? Fíjense, el título de esta charla es la revelación progresiva de Dios. Si nosotros nos vamos a Éxodo 20, donde aparecen los 10 mandamientos, que ahorita no me voy a ir para no detenerme mucho en ese tema, pero ustedes saben que el quinto mandamiento es un mandamiento que habla sobre honrar a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Pero, y aquí está lo interesante de la revelación progresiva de Dios, en Deuteronomio 5 se añade algo a este mandamiento. En Deuteronomio 5 dice la escritura, para que te vaya bien. Y que después Pablo hace énfasis en eso en la epístola de los Efesios, de que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, la cosa no es tan sencilla de que, bueno, yo voy a honrar a mis padres y entonces Dios me va a recompensar, me va a retribuir y me va a ir bien. El asunto es más orgánico. Ahora sabemos que los padres representan el modelo a través del cual nosotros aprendemos a relacionarnos con el resto de seres humanos. Ahora se habla mucho de las relaciones tóxicas. Les puedo decir que es muy probable que una persona que constantemente esté involucrado en relaciones tóxicas posiblemente tenga un problema de honrar a su padre y a su madre, y ahí hay un conflicto filioparental que está matizando, está contaminando el resto de las relaciones. Si tú tienes una
relación lo más saludable posible, lo más posible libre de conflictos, de emociones negativas con tus papás, es probable que tus relaciones interpersonales sean más saludables y que te vaya bien. Y entonces aquí vemos esta posible explicación: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este versículo, porque no nos hemos movido de Génesis 2:24, en donde dice: y serán una sola carne. Había comentado yo que en la NTV dice: y serán uno solo, una sola persona, un solo organismo, que Salvador Minuchin a esta diada, hombre y mujer, le llama subsistema ejecutivo, porque vendría a ser el corazón del organismo, la dirección de la empresa, o utilizando otras metáforas, el núcleo de la célula. Ahora, ¿qué necesita una pareja para poder sobrevivir? Déjenme ver si ya no está pasando. Ahí está, listo. Fíjense, para que la pareja pueda subsistir, pueda tener vitalidad, funcionamiento propio, se requiere una frontera que la aísle parcialmente, no totalmente, de interferencias externas, y así nosotros podemos conocer qué tan saludable es una relación de pareja, aunque ellos ya sean padres de familia. Fíjense lo que dice, esa es una cita de Salvador Minuchin, y yo lo comparo con la célula. Dice: para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites de los subsistemas deben ser claros, deben definirse con suficiente precisión, como para permitir a los miembros de los subsistemas el desarrollo de sus funciones sin interferencias indebidas, ¿no? Como la interferencia de la suegra, ¿no? Sobre todo si viven en casa de los padres de él o de ella, como es el caso de este Nocturno a Rosario, donde se veía claramente que había un tema de interferencia a nivel de la formación de la pareja. Las familias son como una célula, son organismos que tienen 4 cosas: una estructura o diseño, piensen siempre en un organismo, un orden jerárquico, funciones claras y definidas entre sus miembros y límites. Como cualquier organismo, es decir, no hay mucha diferencia entre los sistemas biológicos y los sistemas sociales. Por eso es que posiblemente la teoría general de sistemas sea una teoría universal que nos ayuda a entender el funcionamiento de una célula, el funcionamiento de un átomo, el funcionamiento de una galaxia o el funcionamiento de una familia, porque ahí vemos el sello del creador, principios básicos que rigen un sistema como una forma organizada de ejercer funciones. Ese es uno de mis autores favoritos en terapia familiar, Salvador Minuchin. Dice: tanto el esposo como la esposa deben ceder parte de su individualidad para lograr un sentido de pertenencia. Esto me suena a Cantar de los Cantares 2:16, que dice: mi amado es mío y yo soy suya. Muy interesante, ¿no? Casi nunca se cita Cantar de los Cantares para hablar de las parejas, y de hecho años atrás, siglos atrás, se espiritualizaba demasiado este texto, que por algo está en la Biblia. Yo les recomiendo que lo lean para entender la conexión emocional que tienen las parejas. Ahí vemos ese sentido de pertenencia, y ahorita vamos a ver algo muy interesante que tiene que ver con la iniciativa que a veces toma la mujer en el libro del Cantar de los Cantares. Los adultos deben de poseer un territorio psicosocial propio. ¿Qué es esto que aparece aquí? Un refugio que pueden proporcionarse mutuamente y un sostén emocional. ¿Cómo evaluamos estas fronteras? ¿Cómo sabemos si una pareja de padres de familia o una pareja recién casada, que a lo mejor están recibiendo muchas interferencias de la familia extensa, está delimitando adecuadamente estas fronteras? Son preguntas que yo hago en mi consultorio cuando evalúo familias. Primera pregunta: ¿cuándo fue la última vez que salieron ustedes dos juntos, solos como una pareja? De hecho, la respuesta que más me ha llamado la atención fue hace algunos años. Una pareja ya mayor me dijeron: doctor, la última vez que salimos juntos fue en noviembre del 76. Yo, pues yo ni siquiera había nacido. Quiere decir que toda mi vida ustedes no han salido juntos. No salgan juntos todavía, es muy amenazante. No saben lo que es eso. Vamos a ir poco a poco, como empezar a caminar otra vez, ¿no? Claro, es un caso extremo, pero generalmente me encuentro con, a lo mejor no que nos vayamos hasta la década del 70, pero no recuerdan cuándo fue la última vez que salieron juntos. Entonces ahí vemos que está
difuminada esa frontera. ¿Cuándo fue la última vez que salieron a cenar, al cine, a bailar, a un concierto? O incluso, si no tienen dinero, que se pone a veces mucho como pretexto, a sentarse en la banca de un parque sin los hijos, ¿no? Porque a veces ponen ejemplos de reuniones familiares, pero no. La pareja requiere un territorio psicosocial propio, con fronteras para poder sobrevivir. ¿Existen interferencias que las impidan? ¿Qué frecuencia tienen estas salidas? ¿Cómo piensan mantener vivo el matrimonio si no le dedican tiempo a la relación? Nuevamente yéndonos a la célula, la familia es un organismo vivo. Necesitamos darle oxígeno, nutrirla. Eso es lo que necesita una pareja para poder sobrevivir. Ya no se consideran una pareja. De hecho, Minucci les decía: les tengo noticias, señores, después de esta evaluación no me convencen de que estén casados. Ustedes me podrán enseñar fotos de la boda, evidencias de una ceremonia religiosa, un acta de matrimonio, pero a mí como terapeuta familiar no me convencen, y yo quisiera preguntarles si usted se quiere casar con ella y usted se quiere casar con él, y yo los caso aquí en el consultorio. Claro que esto les cae como un balde de agua fría, porque él como terapeuta no ve ese sistema o ese espacio psicosocial que se defienda. Y fíjense qué interesante lo que nosotros vemos en Cantar de los Cantares, que ya me había adelantado yo un poquito a este texto, en donde cada miembro de la pareja pierde individualidad, sí, pero gana un sentido de pertenencia. Mi amado es mío y yo soy suya. Un sistema, una sola carne. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Eso también lo vamos a ver al final de esta charla. Sería bueno que, así como todos tenemos una misión que cumplir en esta vida, lo cierto es que también las parejas en el matrimonio hay una misión que tenemos que cumplir, y las familias también. De manera que una tarea interesante, y diría yo hasta obligada, es que las parejas y las familias se sienten para definir cuál es su misión en esta vida. Que puede ser algo muy sencillo. A veces tu misión, o puedes empezar de que queramos regresar a casa todos los días. Yo veo que una familia entra en foquitos rojos cuando me platican que no quieren regresar a casa. Y eso me lo platican los adolescentes, me lo platica el padre de familia o la madre de familia. Podemos empezar con tener la misión de que el esposo quiera regresar a su casa después de su jornada laboral. Como dice Cantar de los Cantares: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Él quiere regresar para pasar tiempo conmigo. Y fíjense qué interesante. Voy a ver si puedo yo darle una traducción actual. Dice aquí la mujer: ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. Traducción: vámonos a Mazamitla, vamos a pueblear un poco, ¿no? Sin los hijos. Levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Nuevamente, el subsistema conyugal defendiéndose de interferencias ajenas. Pero aquí lo más interesante es que la mujer toma la iniciativa. Ella invita al Señor, invita al hombre. Dice: ven, oh amado mío. Es interesantísimo eso. Muchas veces, cuando un matrimonio entra en crisis, quien busca la restauración es la mujer. Cuando llama para pedir terapia familiar, llama a la mujer. Cuando buscan consejería, es la mujer la que jala al hombre. Es interesante, pareciera ser que por naturaleza la mujer tiene más iniciativa para preservar el sistema conyugal. Y bueno, regresemos a nuestro texto base, ya para pasar a otros versículos de la Escritura. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es interesante que en la cultura griega ya existía este concepto de las parejas como uno solo, y es posterior a la Torá, al Pentateuco. Y esto lo vemos reflejados en los diálogos de Platón, al grado de que algunos estudiosos de la obra platónica creen, no se ha demostrado, que Platón tuvo acceso a los libros sagrados del pueblo judío, y que muchas de las cosas que menciona Platón, que realmente son diálogos donde aparece su maestro Sócrates, tienen principios de la escritura. No sé si ustedes han oído hablar del mito del andrógino, que tiene que ver con la historia de los hombres y las mujeres en el principio, de acuerdo a la mitología griega. Y aquí yo lo cito nada más como un dato cultural que nos puede dar una enseñanza interesante. Fíjense,
Eso está tomado del diálogo El banquete, donde Sócrates está con varios amigos y están hablando sobre temas del amor. Y aquí el que habla en realidad no es Sócrates, sino un personaje llamado Aristófanes, que habla del poder del matrimonio. Fíjense lo que dice: voy pues a ensayar, a haceros conocer el poder del amor, y vosotros enseñaréis a los demás lo que habéis aprendido de mí. Pero es fuerza empezar por deciros cuál es la naturaleza del hombre y las modificaciones que ha tenido. Aquí viene lo interesante: sus cuerpos eran robustos y vigorosos, y sus ánimos esforzados, lo que les inspiró la osadía de subir hasta el cielo y combatir contra los dioses. Lo que nos dice la mitología griega es que en un inicio el hombre y la mujer eran una unidad, eran un solo ser, un solo organismo. Y si ustedes se fijan, las palabras que yo puse negritas, aquí vemos la palabra poder, ánimos esforzados y osadía. Pues claro que eso resulta muy atractivo, ¿no? Si una pareja va a tener poder, ánimos esforzados y osadía, pues cualquiera dice: pues ¿dónde firmo para poder tener todas estas características y poder enfrentar el mundo? Y fíjense, esto lo dice Carl Whitaker, muy interesante. Nos habla sobre el matrimonio y nos lleva al mito del andrógino y nos lleva a lo que dice el libro de Génesis. La evolución de un matrimonio sano debe tener ciertas características específicas. Yo postularía que la característica más importante es que se trata de un proceso de cambio en el que los esposos tienen la responsabilidad y la oportunidad de intercambiar algunos de sus derechos y privilegios y capacidades individuales por la posibilidad de pertenecer a una pareja, aquí viene lo importante, que es más poderosa que cualquiera de los dos. Es lo que en física llamamos una sinergia, más que la suma de las partes, y a la que cada uno de ellos recurre en busca de, nuevamente, poder necesario para luchar en la estructura social y cultural en la que viven. Entonces, cuando evaluamos una pareja que está bien conformada, tenemos que encontrar poder. ¿Y de qué manera ese poder se manifiesta en su vida? En aspectos de la crianza de los hijos o de los proyectos que ellos tienen como matrimonio. A ver, creo que se movió el controlito. Algo pasa que... Ahí está. Fíjense, les voy a terminar de contar la historia del mito del andrógino para que sepan qué pasó, por si se quedaron picados con este tema. Esto lo dice Zeus. Él dice: a ver, no me gusta que estos seres que son hombres y mujeres pegados tengan tanto poder, tanta osadía, que desafían a los dioses, vamos a cortarlos para disminuirles poder, ¿no? Esto lo dice Zeus: creo haber encontrado un medio de disminuir sus fuerzas, los separaré en dos y así los debilitaré. Una vez hecha esta división, cada mitad trató de encontrar aquella de la que había sido separada, y cuando se encontraban se abrazaban y unían con tal ardor en sus deseos de volver a la primitiva unidad, que perecían de hambre y de inanición en aquel abrazo, no queriendo hacer nada una sin la otra, ¿no? Entonces habla de esta fusión que había en los dos sexos. Y luego aquí aparece otro dios, que es Hefesto, que es el dios de la metalurgia, que se encargaba de fundir los metales, ¿no? Y producir, por ejemplo, el acero. Y entonces aquí es muy interesante, aquí vemos un eco con el texto bíblico, pero escrito mucho tiempo después. Esto lo dice Hefesto: lo que queréis no es estar unidos de tal manera que ni de día ni de noche estéis nunca el uno sin el otro. Si es esto lo que deseáis, voy a fundiros y a mezclaros de tal manera que cesaréis de ser dos personas para no ser más que una. ¡Wow! Génesis 2:24. O sea, aquí se están plagiando el texto de Génesis 2:24 para hablar de esta fusión que hay en los sexos y del poder que muchas veces ellos desarrollan. Cuando yo evalúo parejas, y les comparto esta estrategia, yo evalúo 3 aspectos de su vida conyugal. Hago 3 listas. Primera lista, la sinergia. ¿En qué cosas que ustedes hacen, y ustedes se lo pueden llevar de tarea y hacerlo con calma en casa, qué cosas que ustedes hacen son mayor que la suma de las partes? Las hacen mejor, se potencian, la sinergia. Vamos a hacer una lista. Yo esperaría que en la medida en que el matrimonio sea saludable, poderoso, esa lista se cargue respecto a las otras 2. La de en medio es la lista de neutralidad, lo que se dice en términos populares como que damos tablas, ni me suma, ni me resta,
ahí sí, si lo hacemos juntos o cada quien por su lado, no hay mucha diferencia, bueno, no nos preocupa mucho. Pero luego viene la otra lista, la problemática. Yo no encontré un antónimo para sinergia, lo busqué en internet, un internauta propone antergia, no es una palabra aceptada por el diccionario de la Real Academia, pero yo creo que en algún momento va a aparecer porque sinergia no tiene un antónimo, y yo uso las áreas de antergia, que en términos populares es, como se dice, en donde de los dos no se hace uno. Es decir, lo opuesto a la sinergia, donde se restan, ¿no? ¿Y qué es lo que a mí me preocupa cuando evalúo el área de antergia? Que esté pesando mucho más que el área de neutralidad y el área de sinergia. Y se los dejo de tarea, háganlo esta noche. ¿Cuáles son nuestras actividades que entran en sinergia, neutralidad y en antergia? A mí me preocupa cuando en la antergia aparecen los problemas o las dificultades en la crianza, porque no están de acuerdo y se empiezan a restar. Y muchas veces estos desacuerdos, sobre todo si el niño tiene alguna condición, les lleva a la separación o al divorcio. Y algo que también preocupa es la idealización del divorcio. Una vez le pregunté a una pareja, a ver, antes de que ustedes se divorciaran, porque yo suelo citar a parejas divorciadas cuando vienen los hijos a la consulta, yo les pregunto, a ver, ustedes de manera subjetiva, quiero que se den una calificación de su papel como papás antes del divorcio, ¿no? Recuerdo que una pareja me decía, bueno, yo me doy como un 8, decía la mujer. Y el papá también, yo me doy como un 8, ¿no? Ah, ok, está bien. Y ahora, ¿ustedes qué calificación se dan? Autoevaluación subjetiva como padres de este chico después del divorcio. Y la mamá, no, pues yo creo que me doy como un 4. Y el papá, no, yo también como un 4. Bueno, ya suman un 8, pero antes eran 2 8, ¿no? Entonces aquí entraron en el área de antergia, porque finalmente si hay un hijo de por medio, a lo mejor antes los unía el amor y después los une el odio, pero siguen unidos y se cumple esta predicción de hasta que la muerte los separe, porque ahora los une el odio, el conflicto relacionado con cómo apoyar a un hijo, y antes los unía el amor, siguen unidos, ¿no? Hasta que la muerte los separe. ¿Quién debe estar a cargo de la crianza? Fíjense qué interesante, eso nos lo dice el libro de Proverbios casi al inicio, el capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La crianza no la lleva únicamente la mamá. De hecho, hace unos días estaba platicando con una familia y la madre me decía, es que él no se encarga de la crianza de los hijos. Y me decía la mamá, es que él trabaja mucho, él trabaja en un esquema de 24/7. Bueno, para empezar, yo creo que se va a enfermar el señor o se va a morir, ¿no? Ya me preocupo más por eso que por el tema de la crianza. Pero los padres también, aún si ejercen una crianza negligente, es un tipo de crianza que está generando un impacto en el hijo. Fíjense, ya no encontramos muchos trabajos donde se hablen de las funciones del padre. Este es un trabajo que se publicó en la revista de psiquiatría de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y es de principios de los 90. Como que ya dentro del pensamiento contemporáneo, en el ámbito psicológico, psiquiátrico, como que ya no se habla mucho de cuál es la función que tiene un hombre dentro de la familia. Fíjense, eso está tomado de un artículo que escribió en estos años, en la década del 90, un psiquiatra infantil muy reconocido aquí en Guadalajara, que es Enrique Madrigal, y dice, ayudar a los hijos en el proceso de separación e individuación, proveyendo la presencia de otro ser humano con quien interesarse y depender. Además, el padre produce la sensación de ser más poderoso, firme y fuerte. Bueno, no es cualquier cosa. También el padre refuerza la educación al establecer límites, disciplina, castigos, recompensas y ambiciones de lucha. Entonces, una familia monoparental de madre soltera va a tener un déficit, de acuerdo a este trabajo. La capacidad de competir, de crear, de tolerar frustraciones, de adaptarse a circunstancias nuevas, son influenciadas por funciones del padre. El amor del padre no es tan incondicional como el de la madre, es más demandante y requiere del éxito en hacer bien las cosas, de madurar, por lo que su papel deberá ser el de un instrumentador en la solución de problemas. Del padre se aprenden gestos, movimientos, palabras y formas de hablar
de jugar y posteriormente influye en el tipo de ocupación. ¿Qué pasa si no está presente el papá? O si no quieren que esté, ¿no? Porque fíjense, este libro, hijo sí, marido no. Bueno, primero lean el artículo de Enrique Madrigal, ¿no? Y ya después me dices si te animas a tú fundar una familia con esa vulnerabilidad de no tener un padre que haga sus funciones. Que a veces sí está, pero el padre es una figura ausente. Y esto lo dice también esta escritora y terapeuta familiar Marta Alicia Chávez, y yo estoy de acuerdo con su pensamiento. Dice: lo ideal, insisto, sería que todos los hijos del mundo crecieran con su padre y con su madre, que estos se amaran y respetaran, y lo mismo hicieran con sus hijos. Mi recomendación para todos los padres es: pon tu 100% para que las cosas sean así. Haz todos los esfuerzos posibles para que suceda. Agota todas las alternativas que tengas a la mano. Sin embargo, pudiera ser que no resulte y que finalmente tengamos una familia monoparental, que es una familia que está en vulnerabilidad. Y recuerden ustedes la jeringa: ya no está papá o no está mamá, hay un vacío, y entonces aquí va a haber una interferencia de lo que esté a la mano. Y si no está mamá y o papá o ambos para educar, para dar información, puede ser que a las manos de un joven llegue la estupenda guía para vivir la vida a tu manera de Pepe y Teo. Que bueno, no sé si conocen ustedes este libro, no sugiero que lo compren, pero bueno, ya desde el título, la estupenda guía para vivir la vida a tu manera. Bueno, vamos a ojearlo un poco si les da curiosidad, pero no lo vayan a comprar. No tengas miedo, el porno es amor. Dice, bueno, es sexo, pero es amor porque es bueno para ti y así. Bueno. Consejos para ver porno: usa el modo incógnito, borra el historial. Bueno, entonces, qué problemático no hacer ese vacío. Y luego fíjate lo que le dice a los adolescentes o a los jóvenes que no tienen novio o novia, que no tienen pareja. Son las ventajas de no tener pareja. Dice: no hay pleitos por el cine, ves lo que tú quieras y no te tienes que pasar callando a nadie. Pero, y eso está en el libro, son fotos que yo tomé, puede ser libre, y por libre quiero decir promiscua. Y por promiscua ya sabes a qué me refiero. Bueno, pues son ojeando un poco este libro de La estupenda guía para vivir la vida a tu manera, de Pepe y Teo, de Editorial Planeta. Bueno, pues entonces aguas con esos espacios de vacío. Regresemos a las funciones del padre. ¿Qué otras funciones tiene un padre? Y me refiero al varón. La confianza en sí mismo se estructura con más firmeza cuando el padre apoya al niño sistemáticamente. Yo crecí sin un papá y yo creo que yo hubiera sido una persona más segura de mí mismo si hubiera tenido ese apoyo sistemático. Hay algo que el niño capta cuando ve que detrás de él hay una figura paterna respaldando. Los niños también perciben la vulnerabilidad de su mamá, y eso también les lleva a vivir con cierto nivel de inseguridad. Cuando los papeles descritos para el padre deben ser los de líder de la familia, fíjense, esto lo está diciendo un psiquiatra infantil en una revista de psiquiatría de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. No estoy citando un autor cristiano en una revista cristiana. Y dice: deben ser líder de la familia y proveedor tanto de satisfactores económicos como de seguridad física y emocional. Ustedes saben lo que dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Son palabras muy fuertes del apóstol Pablo en la epístola a Timoteo 5:8, donde habla de estas fallas en la capacidad para ser proveedor. Y fíjense, aquí también interesante, es portador de tradiciones culturales, políticas, religiosas que el hijo integra en su ser. Y aquí quiero yo tomarme algunos minutos sobre el tema de las tradiciones religiosas y cómo son mal pasadas a la siguiente generación. Ya en algún momento, los que me han escuchado saben que recomiendo la lectura de La carta al padre de Franz Kafka. Él le reclama a su papá de su falsa religiosidad. Y fíjense lo que él concluye. Dice: tiempo después, siendo ya adolescente, interesante, no entendía cómo con tu falso judaísmo podías reprocharme que no participara yo también en aquella farsa.
Recitaba rutinariamente oraciones como algo carente de todo sentido. Esta fue pues la herencia religiosa que me dio. Dice, ¿qué cosa podía hacer con semejante legado sino deshacerme cuanto antes de él? Ahorita vamos a ver cómo podemos evitar que esto no suceda. Una novela de Carlos Fuentes que habla de los conflictos de un adolescente y también habla de aspectos de la religiosidad muy interesante. El adolescente se llama Jaime Ceballos y fíjense lo que dice este personaje. Es ficción, pero es interesante ver lo que plasma el autor en Jaime Ceballos. La iglesia es el lugar donde vienen doña Asunción y mi tío Valcárcel, que eran sus padres adoptivos, y todos los demás a sentirse buenas gentes una vez por semana. Vienen aquí como van al teatro o a una fiesta, a que los vean. No les importa Cristo, ni quieren de veras vivir con Él. Bueno, pues si ese es el legado espiritual que le vas a dar a tus hijos, pues claro, como dice Kafka, cuando tú ya no estabas, papá, yo me preocupé por deshacerme de eso lo más pronto posible. Y aquí estamos nosotros transmitiendo un doble vínculo, ¿no? Con palabras hablamos de aspectos espirituales, pero de manera no verbal, esto lo menciona la teoría de la comunicación humana, lo contradecimos. Y de hecho, para entender en pocas palabras lo que es un doble vínculo, Oseas 11:7. Aquí queda perfectamente ejemplificado lo que es un doble vínculo. Un mensaje verbal que entra en contradicción con una conducta o un mensaje no verbal. Aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Doble vínculo. Bueno, hay una contradicción. Verbalmente le llamas el Altísimo, pero no lo tratas como tal. Ahora, ¿qué hacer cuando hay estas deficiencias parentales? Lo primero, este vacío, este émbolo de la jeringa, puede ser suplido por la figura de Dios, ¿no? Tanto padre como madre. Y eso es una promesa. Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es decir, en familias monoparentales, familias que tienen esta vulnerabilidad, nosotros podemos tener esta promesa de que la presencia del Señor en la vida de esta familia puede darles fortaleza para ir sorteando las dificultades. Que podemos nosotros decir que cada familia puede ser evaluada y encontrar áreas de vulnerabilidad, a veces por la muerte, la ausencia, el abandono de un progenitor, la enfermedad de un hijo, algunos otros problemas psicosociales. Incluso también puede ser un área de vulnerabilidad, un niño que no tiene hermanos y que tiene problemas para la interacción social, o que en algún momento, siendo ya adulto, se ve con sus padres enfermos y no tiene hermanos que puedan ser un soporte dentro de ese sistema conyugal. Y bueno, aquí yo pongo 3 construcciones que nos hablan sobre diferentes aspectos de la vulnerabilidad. Tu familia puede ser como una chocita de madera, es muy vulnerable. Puede ser una casa de ladrillo o un castillo de piedra muy fuerte, ¿no? Pero al margen de la vulnerabilidad de nuestras familias, que a veces no está en nuestras manos pasar de un punto de mayor a menor vulnerabilidad, aquí hay algo que sí podemos hacer. Fíjense, les voy a leer un texto, yo creo que a lo mejor ya saben para dónde voy. La roca, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué creen que pasó? Y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Algo interesante es que en el griego la palabra casa es oikos, que en el griego antiguo también se puede traducir como familia o como una unidad social, que hoy hablaremos incluso de la familia extensa. Quiere decir que entonces Jesús, al utilizar este concepto, y en el texto griego, al aparecer la palabra oikos, también podemos estar hablando de las familias y del hombre prudente que edifica su familia, su casa, sobre la roca. Y aquí ya no importa mucho si es una chocita de madera, porque a lo mejor es una familia monoparental de hijo único, o si es una casa de ladrillo, que a lo mejor hubo un divorcio y hay varios hermanos, o una familia tradicional con mucha fortaleza,
que tienen una sinergia también como familia. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esta construcción sobre la roca? La clave está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Cómo evitar el doble vínculo? Les decía yo al principio de esta plática que nos vamos a fijar mucho en el orden de las palabras en los versículos. Primero, las palabras, esas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Lo primero, antes de repetirla a tus hijos. Si tú te brincas la parte de que estén sobre tu corazón, pues no tiene caso que las repitas a tus hijos, porque lo van a ver como un ritual o una religiosidad falsa. De hecho, yo tengo aquí mi Nuevo Testamento de los Gedeones Internacionales con Salmos y Proverbios, que pues es un porcentaje importante de la palabra de Dios. Y en este tipo de camisas que usamos mucho los hombres, que tienen una bolsita del lado izquierdo, y creo que es así porque si somos diestros podemos sacar cosas más fáciles, pues podemos nosotros guardar nuestra Biblia en la bolsita, ¿no? Y aquí sí literalmente estoy cumpliendo con el mandamiento, están sobre mi corazón, ¿no? Literal, entiendo que es simbólico, pero si yo quiero, no, yo lo quiero cumplir literal, bueno, esas palabras están sobre tu corazón, bueno, tengo la bolsita en la camisa, tengo mi Biblia de los Gedeones, ya están sobre mi corazón, porque el corazón está discretamente a la izquierda de la línea media, entonces perfecto la bolsita, ¿no? No me servirá la bolsita del otro lado de la camisa, ¿no? Entonces primero que estén sobre tu corazón, y después ya repetirlo a tus hijos. Pero aquí vemos un problema muy importante, y aquí voy a necesitar que me ayuden ustedes con un concepto. Esto lo leí en un libro de Mario Campos que habla sobre la batalla por la atención. Fíjense lo que dice: hoy los celulares son para millones de personas lo primero que ven al despertar y lo último que miran antes de dormir. Fíjense, vamos a ver, mucha atención por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Bueno, entonces, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Cómo se llama eso? Dios nos está pidiendo que tengamos un trato hacia la palabra de Dios, y lo estamos haciendo con los dispositivos electrónicos. Es gravísimo lo que estamos haciendo y no nos damos cuenta. ¿Cómo se llama eso? A ver, díganme cómo se llama. Idolatría. El trato que Dios pide que le demos a su palabra, se la estamos dando a los dispositivos electrónicos. Hay un problema importante ahí, sobre todo porque también, más allá de los problemas físicos y psicológicos que tienen los dispositivos electrónicos en menores de edad, hay un tema también espiritual, de idolatría. Fíjense, esto es una encuesta que hizo Stephen Covey, ya es vieja, es de la Sociedad Norteamericana, que habla del tiempo que pasa en pantallas un niño entre 8 y 18 años, que son 7 horas y media. De hecho, eso lo reportó recientemente la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, 7 horas y media en su página de internet. Es información que ustedes la pueden consultar sin dificultad. Y muchos niños, de acuerdo a Stephen Covey, es una encuesta norteamericana, pasan 5 minutos al día con su papá. En mi experiencia, cuando pregunto, son de 0 a 5 y 20 minutos con la mamá. Creo que aquí en México varía mucho dependiendo del estrato y de las actividades de la mamá, pero aquí vemos que hay una desproporción increíble, 7 horas y media de teléfonos celulares. Esto lo dice un investigador de la Universidad de Oxford. Podría parecer que la tecnología se ha apoderado de la vida de los niños y debemos estar atentos a esto. No lo está diciendo un pastor, lo está diciendo un investigador de la Universidad de Oxford en una revista internacional que publica trabajos sobre desarrollo infantil. Bueno, es un problema con el internet, ¿no? Lo que Pablo llama en Efesios 2:2 el príncipe de la potestad del aire, pues ya está disponible en internet, en línea, ¿no? Que de hecho, hasta cierto punto, si usas Wi-Fi o los datos de tu celular, entonces sí es el príncipe de la potestad del aire.
porque el internet viaja a través de ondas de radio, desde antenas hasta dispositivos, ¿no? La NTV lo traduce diferente, la NTV lo traduce como el líder de los poderes del mundo invisible, pero en el griego dice aeros, el aire. Entonces quizá como nunca antes en la historia, este nombre de Satanás como el príncipe de la potestad del aire con el internet le queda como anillo al dedo, ¿no? Así mira, ahí va un video porno, ay, cayó en el celular de un hermano, pero no lo podemos ver, pero está en el aire, porque están las ondas en el aire. Ahora regresemos a la conexión con los hijos. ¿Cómo podemos conectar con los hijos? Nuevamente al orden, Proverbios 23:36, dame, hijo, tu corazón. En otras palabras, lo que está diciendo, haz depósitos en la cuenta del banco emocional de tu hijo y después miren tus ojos por mis caminos. Predica con el ejemplo, pero no te brinques la parte de tener el corazón de tus hijos. Muchos niños con trastorno oposicionista desafiante, que no muestran actitudes de respeto hacia sus padres, que los devalúan. Yo me pregunto si este papá o esta mamá ya tienen el corazón de su hijo. Y cuando evaluamos, no han hecho depósitos a la cuenta del banco emocional del chico, pero sí buscan instruir y educar, ¿no? Pero no a través del ejemplo. El último pasaje, el último versículo del Antiguo Testamento, nuevamente el orden. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La conexión se restaura desde el liderazgo de la parentalidad y en este proceso el papel del hijo es secundario. Primero tú debes de restablecer la conexión. Hay papás que pareciera ser, a veces no lo dicen directamente, que buscan que el hijo dé el primer paso. Ahora, regresamos a Mateo 19:4, hablando de la revelación progresiva, cuando Jesús habla sobre el matrimonio. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Lo repite, revelación progresiva. Y fíjense lo que dice Jesús, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Eso es más información que Génesis 2:24. Entonces Dios está involucrado formando a la pareja, que eso es totalmente acorde con lo que nosotros entendemos sobre la conformación del ser humano. Y muchos de nosotros ya hemos escuchado varias veces citar 1 Tesalonicenses 5:23, cuando Pablo habla de que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles hasta la venida del Señor. Una pareja bien avenida tiene que tener una conexión física, que aquí va desde el atractivo físico y todo el espectro de la conducta sexual. La identificación simplemente, como dijo Adán, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Una conexión emocional o mental, mi amado es mío y yo soy suya. Y una conexión espiritual. Fíjense qué interesante, gracias a entender esta conformación tripartita de las parejas, sabemos que todas las parejas del mundo necesitan desarrollar una conexión espiritual. En el libro de Tobías, que es un libro deuterocanónico, no lo tienen las Biblias cristianas, yo lo tomé de una versión católica que es la Torres Amat. Fíjense, es interesante, no lo estoy citando como un texto inspirado, pero sí un texto donde podemos extraer sabiduría del pueblo de Dios. Díjole entonces el ángel Rafael, escúchame que yo te enseñaré cuáles son aquellos sobre los que tiene potestad el demonio, los que abrazan con tal disposición el matrimonio, que apartan de sí y de su mente a Dios, entregándose a su pasión como el caballo y el mulo, que no tiene entendimiento. Esos son quienes tiene poder el demonio. Entonces es importante la presencia de Dios en la relación de pareja. Y Stephen Covey, que es muy conocido por este libro, que yo no lo he leído, de los 7 hábitos de la familia altamente efectiva, publica uno parecido, que son los 7 hábitos de las familias altamente efectivas. Y aunque no es un libro cristiano, no es un libro dirigido al pueblo de Dios, dice esto que es muy interesante. Él se pone como ejemplo. Dice, también reafirmamos que nuestro matrimonio era mucho más que una relación contractual, era una relación de pacto, y nuestro compromiso el uno con el otro era total, completo y para siempre. También reconocimos que nuestro pacto no era solo entre nosotros, sino también con Dios,
determinamos que nos amaríamos más si primero lo amábamos a Él. Si ustedes buscan en bases de datos terapia de pareja, matrimonio y espiritualidad, van a encontrar mucha información. Claro que no lo personalizan, no hablan de la fe en Cristo, pero ya se empieza a reconocer la importancia de la espiritualidad. De tarea, yo les voy a pedir que contesten estas preguntas para evaluar la conexión espiritual con tu pareja. 1, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra relación? Número 2, ¿tengo una conexión espiritual con mi pareja? ¿Sí? ¿No? 3, ¿cultivamos esta conexión espiritual? ¿Sí? ¿No? ¿De qué forma mi pareja contribuye a mi crecimiento espiritual? Y puedo dar algunos ejemplos. Y por último, ¿de qué forma contribuyo yo al crecimiento espiritual de mi pareja? Y si puedo dar algunos ejemplos. Y para cerrar esta charla, porque ya estamos sobre el tiempo, quiero yo concluir con la revelación progresiva. Todavía hay más. Fíjense, esto lo cita ya Pablo, y yo creo que ya es el golpe definitivo para entender a las parejas. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 1, grande es este misterio. Por supuesto que es grande el misterio. ¿Quién puede entender cómo se forma una pareja, no? Y de hecho este misterio toman ventaja los poetas. No sé si aquí hay alguien que se dedica a la poesía o que viva de la poesía. Que bueno, también entiendo que la finalidad de esta charla no es dirigirla a poetas, pero sí les quiero decir que los poetas, vaya que sacan jugo de este misterio. Y ahorita vamos a ver la segunda parte, pero para muestra basta un botón. Octavio Paz, la llama doble. ¿Cómo termina Octavio Paz este ensayo? Dice: somos el teatro del abrazo de los opuestos y de su disolución, resueltos en una sola nota que no es de afirmación ni de negación, sino de aceptación. ¿Qué va la pareja en el espacio de un parpadeo? 5 cosas: la identidad de la aparición y la desaparición, la verdad del cuerpo y del no cuerpo, la visión de la presencia que se disuelve en un esplendor, vivacidad pura, latido del tiempo. Te quedas así como que no entendí nada, pero suena muy bonito, ¿no? Pero así es la poesía. Y bueno, grande es este misterio, pero ¿qué dice Pablo? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. ¿What? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Eso quiere decir que entonces, cuando Adán en el huerto del Edén dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne, ya vemos la imagen de Cristo y su iglesia en ese organismo. Antes de Génesis 3:15, que es la primera promesa mesiánica: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la descendencia suya. Ya en pasajes tan tempranos como Génesis 2:24, ya vemos a Cristo y a su iglesia. Ustedes han escuchado hablar del concepto de tipos de Cristo. Por ejemplo, el mismo Jesús habla de cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ese es un tipo de Cristo, ¿no? O la señal del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, habla de la sepultura de Cristo. Hay tipos de Cristo, pero las parejas en cualquier lugar del mundo son un tipo o una representación del poder de Dios y de la relación entre Cristo y su iglesia.